Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él.
cuenta lo que ha pasado. Una frase que suena interesante. Si usted oye esta frase dirigida a su persona, sin duda rápido pensará que se le está pidiendo, se le está solicitando que relate, que cuente la historia de algún hecho, de algo que le ha ocurrido en su vida. Hoy queremos, bajo esta frase, que usted y yo viajemos imaginariamente a la región de Gadara. Gadara era una ciudad que comprendía otras 9 ciudades más que se les llamaba Decápolis. Deca 10 polis ciudades, 10 ciudades que estaban cercanas y se les llamaba la región de Decápolis. También se le llamaba la región de los Gerasenos, porque Gerasa estaba cerca de Gadara. Y Gadara era un lugar en una escarpada, en una meseta de una escarpada montaña o cerro, en cuyas faldas también habían aguas termales. Estaba a unos 10 kilómetros al suroeste del mar de Galilea y caían grandes precipicios hacia el mar. Pues en esta región de Gadara ocurre un hecho muy especial y queremos que juntos pensemos ahora en la ciudad de Gadara y pensemos en lo que ahí va a pasar y podamos viajar mentalmente, imaginariamente a esta región y podamos trazar los cuadros e imaginar las escenas que vamos a ir viendo en esta región de Decápolis, ciudad llamada de Gadara, donde Jesús justamente llega con sus discípulos y para ello vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20, y en esta sección de la palabra de Dios, de Marcos capítulo 5, 1 al 20, queremos que usted y yo pensemos en este momento en que, como dice el capítulo 5, verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, o sea, de Gadara, que ya hemos hablado, y aquí ocurre una historia sumamente importante que debe desafiar su vida, mi vida, desafiar la vida de todo el pueblo cristiano evangélico, de todos aquellos que nos sintonizan a través de Canal 27, el canal que predica la verdad. De veras damos gracias a Dios porque en este tiempo debemos meditar en lo que la palabra de Dios nos dice y quiero que juntos, usted y yo, vayamos por toda esta región viendo lo que está pasando y que ese evento, la historia que ahí ocurre, pueda impactar nuestra vida. Y queremos tocar el tema, la guianza de la gracia que transforma. Quiero repetirlo. La guianza de la gracia que transforma. Y queremos hablar de la gracia porque realmente todos, usted y yo, estamos bajo la gracia, ese regalo de Dios, ese regalo que Él nos dio, su salvación, su presencia, su ayuda, su fortaleza, que no lo merecemos, por gracia somos salvos, por gracia tenemos lo que tenemos, no porque lo merezcamos, sino porque es un regalo de Dios, por eso decimos que es inmerecido. Hablemos pues de esa gracia que nos guía, de esa gracia que nos dirige, que nos orienta, que nos muestra un camino que nos va llevando. Por eso estamos hablando de la gracia que transforma, la guianza de la gracia que transforma. La gracia que transforma nos guía primeramente a Jesucristo. Esa gracia que transforma nuestra vida, esa gracia que proviene de Dios, nos guía a Jesucristo. Maravilloso. No podía ser de otra manera. Este regalo inmerecido de Dios al ser humano, esta gracia que nos dirige, nos guía justamente a Jesús, porque justamente es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. Cuando leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, la palabra dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué versículo más lindo. Está hablando de la presencia, la gracia y el favor del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guiará, dice, a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Y es más, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre acerca de su Hijo Jesucristo. Qué importante es que nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso. Cuando usted y yo tenemos esa presencia, esa gracia, ese favor del Espíritu Santo que nos guía a Jesucristo, pero que también nos dice que nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, si nos va a guiar a toda verdad, la pregunta que aquí nos hacemos, ¿cuál es esa verdad? ¿Quién es esa verdad?
Y nosotros sabemos que la única verdad es Cristo Jesús. Una y otra vez hemos repetido lo que dice Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agrega, nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué impactante! Él es la verdad. El Espíritu Santo en esa gracia nos mueve hacia esta gran verdad que es Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña que no hay varios caminos, que no hay varias verdades, que no hay varias vidas, solo hay una vida, una verdad y un camino. Y eso es Jesucristo. ¡Qué importante! Por eso nosotros podemos decir con todo nuestro corazón lo que dice también Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer a Jesucristo, llegar a tener una intimidad, una comunión íntima con Él, nos hace estar en la verdad. Y estar en la verdad, que es Cristo, nos hace ser libres. Y hablaremos de qué nos hace estar libres. Indudablemente que del pecado, de toda maldición, de toda ira, que viene como castigo de Dios a los que desobedecen sus leyes y sus mandatos. Así que si conocemos el camino, si conocemos la verdad, si conocemos a Jesucristo, estamos en la verdad, y esa verdad, como dice Juan 8:32, nos hace libres. Usted y yo creemos y compartimos esta declaración de la palabra de Dios. De otra manera no podríamos ser hijos de Dios, no podríamos ser cristianos, no podríamos llamarnos pueblo cristiano evangélico si no creyéramos en Jesucristo, si no creyéramos que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre por Él. No hay otros medios, no hay otros caminos, no hay otras maneras. Jesucristo es el camino. Y esta gracia preveniente que nos va guiando, que nos va dirigiendo, nos muestra el misterio de la gracia de Dios, nos muestra el favor, la bondad de Dios y nos hace comprender que en varios momentos de nuestra vida, cómo esa gracia nos va ayudando, nos va guiando, nos va dirigiendo. Porque esta gracia preveniente es lo que hace. Por eso es que no podemos decir, como algunos dicen, no sé cómo me pasó, no sé cómo me ocurrió, cuando sentí ya lo había hecho, cuando sentí estaba metido hasta el fondo del pecado, cuando sentí estaba arruinada mi vida. No es cierto del todo, porque recuerde que esa gracia que el Señor por misericordia nos da, le está amonestando, le está redarguyendo, le está motivando, le está exhortando. Todos nosotros tenemos lo que mucha gente llama la voz de la conciencia, pero esa voz de la conciencia está también dirigida por la gracia del Espíritu Santo que nos habla, nos dice, no vayas por ese camino, no entres en ese lugar, no mires esa serie de televisión, no escuches ese cuento, ese chiste, esa historia. No vayas con ese amigo, no te juntes con fulano, no vayas con sutano, no oigas sus historias. En fin, siempre el Espíritu Santo, por esta gracia, nos está redarguyendo, nos está amonestando o nos está exhortando, motivando para el bien nuestro. Uno, naturalmente, cuando usted recuerda, diríamos, uno hace caso omiso, uno trata de quitar esa voz y de tratar de no oírla, pero la voz del Espíritu Santo, esta gracia preveniente está ahí, diciendo no lo hagas, no vayas, no entres, no oigas, no digas, no hables, no respondas, siempre está ahí. Pero uno es desobediente. Bueno, lo cierto es que esta gracia de Dios nos lleva a través de la vida y nos enfrenta o nos confronta o nos acerca a Jesús. Esa gracia fue la que movió el corazón de aquel miserable hombre que nos narra Marcos 5, verso 2. Vamos al verso 2. Y la palabra dice, hablando de Jesús, y cuando salió de la barca, que llegaba a la región de Gadara, enseguida, dice la palabra, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo.
Mire lo que está pasando. Aquí está la historia allá en Gadara. Jesús está desembarcando, empieza a caminar en aquel lugar y dice que desde que fue visto, corrió a su encuentro un hombre con espíritu inmundo que salió del cementerio de los sepulcros. Es importante que dice que era un hombre con espíritu inmundo. Ahora, la palabra que se usa en el griego para inmundo es la palabra acatarsía. La palabra acatarsía da a entender suciedad, denota, la palabra acatarsía en el griego denota suciedad, algo impuro, algo corrompido, algo que en síntesis es aborrecible, es sucio, como decimos en buen chapín, usted ha oído la palabra, chuco. Para nadie es extraño ni suena fuera de su conocimiento cuando dice, eso está chuco, ese lugar es chuco, esa comida está chuca. Se está diciendo que está aborrecible, que está sucia, que es inmunda, que está putrefacta si se quiere, que no está apta para tocarse ni mucho menos para comerse. Pero la palabra acá cuando habla de acatarsía está hablando del espíritu de este hombre, aunque por fuera también andaba desnudo, hecho pedazos, lastimado, era realmente aborrecible, pero su espíritu, dice la palabra, era inmundo, era un espíritu sucio, un espíritu contaminado, un espíritu putrefacto, el que habitaba en la propia vida de este varón. Importante es que miremos que cuando hablamos de lo impuro, cuando hablamos de lo inmundo, de las impurezas, estas pueden ser físicas, estas pueden ser en los rituales o pueden ser morales o espirituales, aquellas cosas que se apoderan de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso es que algunas veces decimos, esta persona tiene unos labios inmundos. Y no necesariamente estamos hablando de labios sucios, de labios llenos de lodo, de cualquier suciedad. Estamos hablando de lo que sale, de las palabras que salen de su corazón y de su boca. Decimos, son palabras inmundas. Estamos diciendo que está hablando de palabras obscenas o palabras perversas o palabras malvadas. Por eso decimos, es de labios inmundo. Y este hombre, como dice la palabra, salió del sepulcro y tenía un espíritu inmundo dentro de él. Esa suciedad era parte de su vida, no solo en lo físico, sino sobre todo en lo emocional, moral y espiritual. Era una persona en un perfecto abandono. Estaba realmente poseída por toda la maldad y el pecado, como lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo llega a su corazón, aunque él corrió no guiado por él mismo, sino guiado por los demonios, como vamos a ver más adelante, que lo estaban llenando, guiado por esos demonios, llegó hasta Jesús, con esa suciedad, con esa impureza. Y leamos un poquito, leamos el verso 3. Dice la palabra de Dios que este muchacho, este varón, tenía su morada en los sepulcros. Y nadie, dice la palabra, podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas, dice la palabra de Dios, habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, los grilletes que se le ponían. Y nadie, dice, lo podía dominar. Era una condición miserable, pero no solo era una condición miserable, sino aquellos demonios que habitaban en él le habían revestido de tal poder y de tal fuerza que no lo podían atar ni aún con cadenas ni con grillos. Rompía las cadenas, hacía pedazos los grillos y salía corriendo por los sepulcros gritando, desnudo, y se lastimaba a sí mismo, como lo vamos a ver más adelante. Como dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo. Y en el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando vio a Jesús de lejos, dice la palabra, es importante lo que hace. Tenemos que entender que el que está viendo es el espíritu inmundo o los espíritus inmundos que moran en él. ¿Y qué ocurre? Corrió y se arrodilló ante él. Ahora, quiero que veamos bien la escena. El hombre está poseído, tiene demonios en él, espíritus inmundos que gobiernan su vida, pero estos espíritus inmundos se arrodillan
porque reconocen delante de quién están delante del Dios todopoderoso y soberano. Y por eso dice que corriendo de lejos se arrodilló ante él. Y oiga lo que dice el verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Le llama por su nombre, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes conmigo? Vea qué importante es este momento, cuando aquel hombre, ahí arrodillado por acción y efecto de los demonios, le pregunta al Cristo de gloria, Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Cuál es tu problema? ¿A qué has venido? ¿Qué quieres hacer conmigo? Hay una situación de miedo, de terror de los demonios que se someten bajo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué maravilloso es saber para usted y para mí, como pueblo cristiano temeroso de Dios, que Cristo habita en nuestros corazones, saber claramente que dice la palabra, te conjuro que no me atormentes. Gloria a Dios, porque la presencia de ese Espíritu Santo en su vida atormenta cualquier espíritu perverso y malvado que pueda venir a nuestra vida. Esa presencia, esa gracia, ese favor de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo le da a usted valor para enfrentar cualquier situación. Así que observemos cómo los demonios se arrodillan delante de Jesús, reconocen delante de quién están y reconocen que delante de Él no pueden y claramente le dicen, no nos atormenten. Gloria a Dios por eso. Gracias por esa gracia perfecta de Dios que nos guía, que nos dirige, que nos lleva a Jesús. Pero miramos algo más. La gracia que transforma nos guía a salvación. No podía ser de otra manera. La razón de nuestro Señor Jesucristo de estar sobre la faz de esta tierra, de dejar su gloria y humanizarse, encarnarse y hacerse hombre, era para mostrar su amor y para traernos salvación. Y volvemos al verso 5 del capítulo 5, y dice la palabra, siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mire qué tragedia la de este hombre. Andaba dando voces por los sepulcros e hiriéndose, lastimándose con piedras. Realmente era un fracaso, era una vida destruida, era una vida que se consumía a sí mismo, una vida que se destruía a sí misma, porque no hay otra razón de ser del enemigo y de Satanás y sus demonios. Él vino para matar, robar y destruir, y aquí se cumple la palabra. Entonces vivía en condiciones sucias, en condiciones miserables, inmundas, deprimentes, y por ello con desesperación gritaba. ¿Qué decía? ¿Cuáles eran los gritos que salían de este hombre? Sin duda, no aguanto más, no soporto más esta vida. En sus momentos de hilaridad, de sus pensamientos, de su razón, siendo él mismo, sin duda gritaba, no puedo más. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esta situación? Y huía de un lado a otro y vagaba, pero en medio de ese drama que vivía este hombre, esa gracia de Dios, el amor inmensurable de Dios, el amor que todo lo perdona, que todo lo supera, que todo lo corrige, estaba presente en el mismo Jesucristo ante quien él ahora estaba. Y cuando Jesús ve aquel dolor y escucha los gritos de dolor, no se horroriza para nada, porque Él es el Dios Todopoderoso. Leamos lo que hacen los demonios desesperados, gritaban ya que Jesús los mandó fuera. En el verso 8 leemos, porque le decía, sal de este hombre. Por eso estaban desesperados y angustiados los demonios. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta a aquellos demonios que están hablando a través del hombre, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y nosotros, si queremos saber un poquito más de lo que era una legión, pues nos vamos a la historia del Imperio Romano. Y nosotros sabemos que una legión estaba conformada por 6,000 soldados, y además de estos 6,000 soldados,
también estaba conformada por 732 hombres de caballería. Así que eran 6.732 hombres los que formaban una legión. Y en este caso el hombre contesta por voz de los demonios: legión me llamo. Era multitud de demonios los que lo habían poseído. Era una multitud de demonios en él que lo habían llevado a una condición miserable, pero gloria a Dios que ahora estaba cerca de la fuente de salvación, de aquel que tenía toda autoridad para decirle a los demonios: salgan de él, espíritu inmundo, sal de él. Y no tenían otra cosa que hacer más que obedecer, porque era la voz poderosa de aquel que vive y permanece para siempre. Esa voz, esa gracia y esa autoridad que también están en nosotros para reprender toda obra de las tinieblas, para poder ayudar a aquellos que son poseídos por enemigos, porque tenemos la autoridad y la gracia del que vive para echar fuera toda obra, toda maldad y todo espíritu inmundo que pueda estar en una persona. Pero además, la gracia que transforma nos guía a victoria. Gloria a Dios, ¿verdad? Es una situación deprimente. Aquel hombre corrió a la fuente que es la fuente de toda gracia, que es Jesús. Delante de él clamó que no los atormentaran porque estaban hablando los demonios. Más tarde Jesús le mandó que salieran de él a estos espíritus inmundos después de preguntarles cómo se llamaban. Ellos dijeron: legión, porque somos muchos. Pero para Dios no hay cosa imposible. Él es el Dios que trae salvación, es el Dios que trae vida, es el Dios que trae perdón, es el Dios que puede sacarnos de cualquier condición miserable en que podamos vivir. Pero sigamos con la historia. ¿Qué más? La gracia que transforma nos guía también a la victoria. Y gracias a Dios. Porque cuando nos confrontamos, cuando nos presentamos, cuando Jesús aparece delante de nuestras vidas, Él trae manos extendidas de amor, manos extendidas de misericordia, manos extendidas del favor de Dios que se muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como dice Romanos 6:23, Él murió por todos nosotros, para redención, para libertad, para arrancar, para romper esas cadenas del mal y del pecado. Así que esta gracia que transforma nos conduce a victoria. El hombre despreciable de Gadara descubre que no es rechazado por Jesús. Ahora él frente ahí, aunque los demonios están hablando, aquel hombre yo creo que empieza a tener conciencia de sí, y más cuando él puede oír la voz de Jesús que echa fuera toda aquella legión de demonios, afuera todo aquello que atormentaba su vida. Leamos el verso 11 del capítulo 5 de Marcos. La palabra dice: estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo en los pastos. Verso 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Verso 13, y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, dice la palabra, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar cayeron y se ahogaron. Eran más de 2,000 cerdos, dice la palabra, y hacia ellos corrieron todos los demonios. Pero acá detengamos a ver un hecho que es un poquito difícil de explicar para satisfacer la mente y exigencias de muchos de nuestros hermanos, o muchos de los maestros, o muchos de personas que son juiciosas en estos asuntos. Dos cosas hay que rescatar. Número uno, que las fuerzas del mal, sean la cantidad que sean y sean lo perverso que sean, las fuerzas del mal están sujetas a Jesucristo y no pueden hacer nada sin su permiso. Eso es importante que usted, amada hermana y hermano, amigo precioso, que nos ve a través de la potente señal de Canal 27, pueda comprender. Todas las huestes del mal, todas las fuerzas del mal, todos los principados y potestades están sujetos a la soberanía de Dios, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquellos demonios no pudieron hacer nada, sino les suplicaron que no los mandara al abismo. Ahora algunos se preguntarán: ¿y por qué no lo mandó al abismo? Eso está bajo la soberanía de Dios. Llegará el tiempo, y usted, si lee Apocalipsis, el capítulo 13, se dará cuenta que llegará el tiempo después de la gran tribulación, cuando ésta esté terminando, como el demonio, Satanás, el gran dragón y la bestia
que es el anticristo, y luego el falso profeta, todos ellos serán echados a los abismos, a su juicio eterno. Pero ese momento aún no ha llegado. Y Dios en su soberana voluntad le ha permitido al enemigo tener la soberanía sobre estos aires que cubren nuestra tierra. Ellos son los príncipes, la potestad de los aires. Y en fin, por eso, pero lo que es importante que rescatemos es que Él tiene autoridad sobre toda fuerza del mal y ninguna fuerza del mal puede hacer algo sin el permiso de Dios. Esa es la primera verdad que debemos sacar. En segundo lugar, usted se preguntará, ¿pero por qué Jesucristo le permite a los demonios que vayan a los cerdos y destruyen más de 2,000 cerdos que caen por el despeñadero y se ahogan en el mar? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no los pudo mandar a los abismos o a otro lugar? Aquí debemos entender una enseñanza muy clara. Jesús, recuerden que para el pueblo hebreo los cerdos, los marranos eran un animal inmundo. Ellos no comían la carne de marrano. Eran considerados animales inmundos que los comía toda la gente que no tenía temor de Dios, que estaban bajo otros dioses, bajo otros conceptos y otras ideas religiosas. Pero bueno, lo importante es pensar que cuando Jesús les dice y les da permiso, también nos está dando una enseñanza a usted y a mí. Nos está diciendo cuánto vale la vida de un ser humano, se trate de quien se trate. Jesús está diciendo la vida de este hombre vale mucho más que 2,000 marranos que van a caer en el despeñadero. Es una enseñanza que debe quedar muy clara, el valor y la importancia que tiene la vida de esta persona para nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijimos, los marranos eran considerados inmundos. Eran más de 2,000 y aquellos despavoridos demonios se fueron a poseer de ellos y los hicieron que estos se despeñaran y murieran en el mar. Otra enseñanza clara de lo que hace la maldad, la perversidad y el pecado, los demonios. Siempre conducen a la vida de los seres al fracaso, a la destrucción y a la muerte. Y eso lo muestra claramente con lo que hicieron con los marranos. Pero ahora lo más importante es lo que sucede al final de esta hermosa historia. Todos vieron cómo los marranos se despeñaron y se ahogaron en el mar de Galilea. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con aquel hombre que fue liberado, que Jesús ahora, después de haber echado los demonios fuera de él, es un hombre que es transformado por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con él? Sigamos leyendo. Verso 15. Vienen a Jesús, es decir, viene toda la ciudad de Gadara, que vienen a ver lo que está pasando, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, al que había tenido la legión, y lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal. Repito esto, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Otra persona totalmente diferente, transformada por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ven a un hombre transformado, porque justamente eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida del ser humano. Eso es lo que hace Jesucristo cuando toca nuestro corazón, cuando ve nuestra necesidad y ve que le buscamos de todo corazón. Él puede hacer una transformación total en nuestra vida. Y aquel hombre, dice la palabra de Dios, lo ven ahora en su sano juicio, es decir, lleno de toda razón, lo ven rasurado, sin duda, ya limpio, bañadito, ya le habían dado ropa. Era una persona totalmente nueva. Pero ¿qué ocurre con la gente? Dice, y tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Esa es la pregunta. El hombre que causaba tanto terror, tanto pánico, tanta angustia, que gritaba por los sepulcros, que salía corriendo, que corría la gente, sin duda todos a las 5 de la tarde, en cuanto entraban las primeras sombras de la noche, cerraban sus puertas y no salían porque le tenían miedo a este endemoniado, porque tenía una fuerza brutal. Ya lo demostramos, cómo rompía cadenas, grillos y todo, y se encerraban. Y ahora lo ven en su sano juicio, bien arregladito, razonando, hablando con Jesús, y tienen miedo.
Ahora, fíjese, ¿miedo de qué? Es que el pecado acusa, la maldad acusa. Tenían miedo de que Jesús siguiera haciendo liberaciones y saber cuántos más habían ahí en condiciones miserables de pecado. Y dijeron, se van a acabar los cerdos en primer lugar y luego, ¿qué irá a hacer este Jesús con nosotros? Y tuvieron miedo y en lugar de acercarse a Él y buscar una salida y buscar una respuesta a esos temores, a esas angustias que vivían, dice en el verso 16, y le contaron a ellos, a todo este mundo de gente, lo que habían visto, cómo había acontecido y cómo había pasado, qué le había acontecido al que tenía demonio y lo de los cerdos, lo que había pasado con los cerdos. Y miren lo que pasa en el verso 17. Abra la palabra de Dios y dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le rogaron a Jesús que se fuera de aquella región de Gadara, que ya, aunque podía hacer cosas extraordinarias, milagros tan asombrosos como aquel hombre que habitaba en los sepulcros, que gritaba, que hacía cosas horrorosas, y ahora estaba en su sano juicio y lo miraban limpio y agradable, atractivo. Sin embargo, eso no importaba, le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Enseguida, la intención de aquel hombre hecho libre y transformado por la gracia de Dios, ¿cuál fue? Cuando Jesús dispuso irse con sus discípulos y subió a la barca para abandonar aquel lugar, ya que eso quería la ciudad, dice la palabra de Dios, que ¿qué hizo aquel hombre? Leamos el verso 18 para entenderlo claramente. La palabra en el verso 18 dice, al entrar en la barca, el que ya no estaba, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. No cabe duda. Cuando uno está en la luz, quiere estar en la luz. Cuando uno está en el bien, quiere estar en el bien. Cuando uno ha salido de las tinieblas, del fracaso y la destrucción, quiere habitar en aquel lugar que le trae libertad y vida nueva a uno. Por eso al entrar en la barca Jesús, el que estaba endemoniado le rogaba a Jesús estar con él. Qué lindo cuando la intención de nuestro corazón es estar a la sombra de Cristo Jesús, estar bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Pero qué hermoso es saber también que usted y yo contamos con esa guianza, con esa dirección a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿qué hizo Jesús ante aquella rogativa, ante aquella súplica de aquel hombre que le pidió que por favor le permitiera ir con él, que le permitiera estar con él, que le permitiera apacentarse allí al lado de Jesús? Dice la palabra en el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Jesús no le permitió, no porque fuera malo, no porque Jesús no quisiera que estuviera cerca de él, no porque Jesús no quería tener a aquel hombre porque era extraño y un estorbo para él, de ninguna manera. Sin duda, si por esa causa hubiera sido, Jesús lo trae con él. Pero había una razón más importante, y esa razón importante es la que mueve el corazón de este mensaje este día. Esa razón importante es de lo que mueve el título con que anunciamos este sermón. Cuenta lo que te ha pasado, cuenta lo que ha ocurrido, cuenta tu historia. Y Jesús le dice, no puedes venir conmigo, regresa a tu casa, porque en esta ciudad de Gadara es donde te conocen, en esta región saben quién eres tú, saben qué ha pasado en tu vida, saben lo que hacías, saben todos los horrores que causabas, saben cómo estaba tu vida y por qué vivías en esas condiciones. Aquí lo saben bien, todo mundo te conoce, por usar una figura literaria. Todos te conocen, todos saben cómo eras y ahora tienes que contar y volver a tu casa y a los tuyos. Tienes que ir con ellos y luego agrega estas palabras a nuestro Señor Jesucristo y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Mira, no solo te estoy mandando a casa, no solo te estoy mandando a los tuyos en una vida nueva y transformada, sino también tienes que contar tu historia.
cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Había un mensaje, había una historia, había algo que aquel hombre tenía que compartir, como ocurre con todo el Hijo de Dios, con todo el pueblo de Dios, con todos nuestros hermanas y hermanos. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el mundo, ante la comunidad, ante el lugar donde vivimos. Todos tenemos la responsabilidad de compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Todos nosotros, usted y yo, tenemos una historia. Algunas historias son asombrosas, son expectantes. Algunas noticias que han ocurrido en nuestra vida realmente impactan. O tal vez diga, yo no tengo nada que contar, pastor, mi vida ha sido tranquila, tuve un encuentro con Cristo Jesús muy joven, estaba yo muy niño cuando tuve este encuentro personal con Jesús, no pasé cosas extraordinarias, no me ocurrieron cosas horrorosas, no pasé por condiciones miserables de pecado, bendito sea Dios. Pero eso es una historia maravillosa. También puedes decir de dónde el Señor te evitó caer, de dónde y de qué caminos el Señor te evitó caminar, de qué tragedias te libró, porque sin duda tú vas a conocer en tu historia personas que son parte de tu familia, personas que son parte de tus relaciones, que vivieron en condiciones miserables y que gracias a Dios tú no pasaste por ahí, ni sufriste las situaciones que ellos sufrieron. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre, tienes que compartir tu historia, tienes que contarle a los que te conocen qué ha pasado contigo. Y en el verso 20, leamos el verso 20 de Marcos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, y se fue. Aquel hombre se fue cuando Jesús no lo dejó subir a la barca porque le explicó la razón. Aquel hombre se fue. Pero no se fue a su casa solamente, no se fue otra vez a los sepulcros, para nada, ni se fue a buscar un trabajo, ni se fue a ver a quién podía ayudar allá en algún quehacer. Dice la palabra de Dios que comenzó a publicar en Decápolis, no solo en Gadara, sino en todas las 9 ciudades restantes, en toda la región de Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa era la historia, era lo que tenía que relatar, la experiencia que él había vivido, cómo Cristo había llegado a su corazón, cómo Jesús había transformado su vida, cómo Jesús lo había sacado de aquella condición miserable, contar cuán grandes cosas y maravillosas el Señor había hecho con él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hay una frase al final del verso 20 que dice, y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. No cabe duda que cuando Dios hace algo especial en nuestra vida, a veces ni siquiera tenemos necesidad de hablar. Imaginémonos el cuadro, aquel hombre bien arreglado, bien rasurado, bien peinado, con su cabello bien arreglado, una ropa elegante. Sin duda la gente al verlo y así le ayudaron mucho, le dieron trabajo. Y ahora encontramos un hombre un par de meses después y todos decían, ese era el endemoniado, este era el que habitaba en los sepulcros, este era el que nos llenaba de terror, este era el que nos hacía daño, este era el que nos asustaba. En fin, tantas cosas se decían, pero qué diferente está, qué ocurrió en su vida, qué hizo que este hombre que tanto daño nos causó por tanto tiempo, ahora esté transformado. Por eso dice la palabra, y se maravillaban, porque aquel hombre ahora, como dijimos hace 8 días en la palabra que predicamos, era ahora un queruso, un proclamador, alguien que llevaba buenas nuevas, un evangelizador, un pregonador de la gracia, de la verdad, de ese mensaje de salvación, de ese mensaje de vida, de esa palabra de Jesucristo. Era ahora un proclamador, un predicador, un pregonero, un queruso. Y todos sin duda les llamaba la atención y se maravillaban porque podían ver al hombre diferente que tenían ahora enfrente de él, comparado con aquel hombre en su miseria, en su desgracia, poseído por aquellos demonios.
Qué importante es ver lo que el bendito evangelio puede hacer en la vida del hombre. Qué importante es ver lo que Jesucristo puede hacer en su vida y en mi vida. Cómo Él puede transformar las cosas, cómo Él puede cambiar nuestra historia y cómo Él puede darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Justo es que pensemos que usted y yo, allá en casita, podamos reflexionar, podamos pensar y preguntarnos cómo está nuestra vida. Posiblemente usted diga, bendito sea Dios, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero, he sido perdonado de mis pecados, toda mi vida pasada quedó en el pasado perdonada. Ahora mi vida está reconciliada con Cristo y tengo comunión con Él, tengo una vida nueva y disfruto de una vida transformada por la gracia del Señor Jesucristo. Y qué lindo, qué maravilloso. Pero usted sabe que la historia con este endemoniado gadareno no se quedó ahí. No se quedó ahí. La palabra dice en la historia que este hombre empezó a publicar, empezó a pregonar, empezó a llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Comenzó a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer como pueblo cristiano evangélico. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos que contar por qué gozamos de la vida que hoy gozamos. Tenemos que contar por qué tenemos una familia bendecida y fortificada y fortalecida por la mano poderosa de Dios. Tenemos que contar por qué tenemos un ministerio bendecido. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No es necesario pasar cosas asombrosas, cosas expectantes, cosas que sean realmente para quedarse con la boca abierta. No, hay cosas tan simples y sencillas que el Señor ha hecho en tu vida por las cuales debemos dar la gloria a Dios y relatar esta historia que usted y yo tenemos. Lo que hizo este hombre, que es la enseñanza clara que la palabra de Dios nos da. Este empezó a contar todo lo que Jesús había hecho en su vida, cómo había roto esa atadura, cómo había roto esa posesión de demonios que habían en su cuerpo y cómo había sido liberado por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo y cómo ahora su vida era una vida nueva. Claro que a uno le llama la atención. ¿Y qué pasaría con este hombre? ¿Qué sería de su vida más adelante? Yo puedo darle rienda suelta a mi imaginación y ver que este hombre, después de proclamar y que todos se maravillaban e ir contando su historia, era invitado a un lado, era invitado a otro y contaba su testimonio. Sin duda, y alguna joven se enamoró de él y es posible que más adelante tuviera una familia que confesaba a Jesús como Señor de sus vidas y que todos daban testimonio. Y que imaginémonos a los pequeños contando, lo que le pasó a mi papá, tu papá era el que, dice mi papá que nos asustaba, sí, era mi papá, y ahora él es diferente, es el que viene allá, es el que nos viene a traer. Cuántas historias podían contar también sus propios hijos, cuántas historias ellos podían relatar acerca de su Señor Padre, acerca de la convivencia familiar. Podemos sacar muchas imaginaciones. Este hombre fue transformado por la gracia, el favor y la misericordia del Espíritu Santo. Hemos hablado entonces de esa gracia bendita que nos lleva, nos conduce y nos guía a Jesús. La gracia que transforma nos guía a Jesús. La gracia que transforma nos guía a salvación. Y la gracia que transforma nos guía a tener victoria. Queremos que realmente en este día maravilloso su vida esté llena de victoria, que usted pueda sacar de lo más profundo de su corazón un grito de victoria y decir, Cristo está en mí, Él ha perdonado mis pecados, Él ha transformado mi vida y tengo una historia de vida que contar, tengo una historia que relatar, tengo algo que decir y usted se ha movido por el poder del Espíritu Santo y usted se convierta en un queruso como lo hizo aquel endemoniado, en alguien que pueda decir cuán grandes y maravillosas cosas el Señor Jesús ha hecho en su vida. Estamos llamados a hacerlo, igual que Canal 27, que con su frecuencia, con su señal, llega a tantos rincones, llevando esta palabra de verdad, llevando esta palabra de vida a través de tantos siervos y siervas de Dios que transitan por este púlpito para llevar la verdad preciosa de que solo en Jesucristo
podemos tener salvación y vida eterna. Proclama esa historia, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo. Oramos. Señor Jesús, gracias damos por este tiempo tan lindo que nos regalas. Gracias por Canal 27 que nos permite llevar esta palabra de vida, esta palabra de fortaleza, esta palabra de salvación, esta palabra que nos muestra el camino. Gracias damos también, Señor, con todo nuestro corazón, por todos nuestros ofrendantes, por todos nuestros socios honorarios, por toda esta gente preciosa y maravillosa que hace posible que esta señal de Canal 27 no se detenga, sino llene todos los rincones de nuestra patria y fuera de nuestras fronteras. Bendito sea tu santo nombre. Permite, oh Dios, que como pueblo de Dios nos sintamos impactados, nos sintamos desafiados a compartir esta bendita palabra de Dios, a compartir nuestro testimonio, nuestra vida, lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, y que tu palabra corra y sea glorificada, y la nación de Guatemala y las naciones vecinas sean benditas por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.